a cada momento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta preciosa hora. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Bueno es Dios. Gloria, gloria al que vive para siempre. El versículo 42. Al terminar la lectura, entonamos una estrofa del canto que cantaban hace un rato. Quiero levantar mis manos. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos capítulo 12 de Lucas, el versículo 42 al versículo 48. Leemos entonces la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice de la manera siguiente: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice la Biblia. Bueno es el Señor. Yo hoy quiero usar el mismo tema que está en la Biblia. No sé si en su encabezamiento de la lectura dice el siervo infiel. Algunas Biblias tal vez no lo tienen. La mía sí la tiene y quiero usar ese tema en esta noche. Estamos en el mes donde estamos casi terminando el año y los líderes, el liderazgo, ¿verdad? Están a la expectativa. Pero yo hoy quiero hablar al corazón y quiero hablar por un momento de lo que puede para nosotros significar o ser lo que es ser un siervo o un líder fiel al Señor. Amén. Espero que en esta noche Dios toque, quebrante y que pueda sacar de nosotros todo pensamiento negativo y que pueda Dios trabajar en nosotros de lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos en lo que respecta en nuestra vida aquí en el reino de Dios. Amén. Vamos, levante sus manos al cielo por un segundo y bendígalo y adórelo. Y adoramos, Señor. Y quiero levantar a ti mis manos. Queremos darte gracias en esta noche por todo lo que tú has hecho milagroso, Señor, y por todo lo que tú harás, Señor. Lleno
Llena este lugar con tu presencia. Toma el control en las Haz vidas descender tu y en los corazones. a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Vamos, dígaselo. En lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, Vamos, dígalo. toda Con todo el corazón. Levante su alma. Hijo de Levante su espíritu. Dios, recibe bendígalo en esta toda noche. la gloria, recibe toda Bendiga ese nombre. la honra. Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Quedémonos ahí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Vamos, dígaselo en mí. En mí. Una vez más. En mí. Una vez más. Con todo el corazón. Dígaselo. Recibe Toda la tu gloria. precioso. Recibe Toda la gloria. recibe toda la honra. Toda la gloria. Toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia en este lugar. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Bueno es Dios. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Es bonito cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu. Es bonito cuando nosotros nos desbordamos en Dios. Es bonito cuando nosotros reconocemos a lo que hemos venido. Una cosa es congregarnos y otra cosa es venir a adorar. Una cosa es entender, hermano, el evangelio, y otra cosa es solamente llevarlo por encima. El evangelio no es solamente de poder verlo o participar. El evangelio es tenerlo y poder sentirlo y experimentarlo.
El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. El evangelio es poder. Diga conmigo: es poder. El evangelio cambia. El evangelio transforma. El evangelio nos hace nuevas criaturas. El evangelio nos hace ver de un punto de vista diferente como la religión mira el evangelio. Porque todos tenemos una perspectiva diferente de lo que es el evangelio. Pero cuando en nosotros ha nacido el Señor en nuestros corazones, entendemos el evangelio de un punto diferente. Es como, hermano, ver un color. No todos miran el mismo color. No todos, hermanos, sienten el día agradable. Para muchos les ofende el sol o les ofende el frío. Otros se gozan con el clima. Otros dicen: wow, qué clima tan feo. No todos tenemos la misma perspectiva de la vida. Algunos dicen: no sé por qué nací en este tiempo. Otros dicen: gloria a Dios porque nací en este tiempo. Porque, hermano, tener el punto claro del evangelio es lo que nos hace a nosotros cada día vivir en la gracia, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí en esta noche? Para poder hablar de este tema tan interesante e importante como lo que Jesús habló y dijo, fue a través de una pregunta. Esto fue por una pregunta que surgió. Y la pregunta la hizo Pedro. Pedro, en el versículo 41, hace la pregunta. Y dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? El Señor les estaba hablando de la venida del Señor. Le estaba hablando del retorno de Él. Pero de una manera Él se queda como decir: wow, ¿será que nos lo está diciendo solo a nosotros para que podamos entender así lo que el Señor quiere hablar? ¿O le está hablando a todos en general? Esa es la pregunta. Entonces el Señor, en esa pregunta surge la parábola de la mayordomía, hermanos. La parábola de la mayordomía, que aquí el Señor lo habla de una manera en parábola. Y en la parábola le habla aquí el Señor a los discípulos. Y no solamente a los discípulos, sino la pregunta aquí es contestada, sino es a todos nosotros. No solo a todos los que estaban en aquel tiempo, sino a todos hoy, en lo que es general a la vida nuestra. Y cuando el Señor le habla, hermano, en esta parábola, el Señor le deja claro una parte importante de lo que es el reino, de cómo poder vivir dentro del reino. Pero el reino aquí el Señor lo ubica como una casa, como una familia, como un liderazgo, como una forma de dirigir la compañía, el negocio, si así podemos decirlo, en lo que es el reino de Dios. Pero a mí me fascina entender, porque cuando hablamos de esta parte, yo quiero hablar del punto céntrico de lo que podamos hoy hablar en esta noche. Y es, el punto céntrico de este mensaje es la responsabilidad del conocimiento de la voluntad de Dios. Estaremos hablando de lo que para nosotros es importante, la mayordomía. Pero para entender la mayordomía, entendamos el punto, y es la responsabilidad del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de este punto importante, hablamos de que existen innumerables personas que ya sean poco o muchos conocen de la palabra de Dios, sea porque han asistido a escuchar en alguna congregación o han leído por alguna razón la Biblia, pero de que han tenido la experiencia o han escuchado la palabra de Dios, hermano, la han escuchado y la pueden conocer.
Y algunos la usan para enriquecer el conocimiento, algunos porque tienen duda de ciertas cosas, y otros la estudian para contender con otros. Pero cuando hablamos nosotros de esta parte que es importante, lo que nosotros hoy podemos decir es de la responsabilidad que existe en conocer la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, cuando nosotros hablamos del conocimiento de la palabra de Dios, no es solamente el decir yo la conozco o yo la leo o ya un día me la predicaron y me gustó, me han regalado un folletito. Pero de nosotros hoy como iglesia entendamos de que nosotros tenemos una Biblia, hemos llegado al Evangelio, hemos tenido una experiencia, entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos una Biblia. De que la leamos no sabemos, pero tenemos una Biblia, y que escuchamos un mensaje, hermano, semana tras semana, mes tras mes. Ahora, el conocimiento de la palabra está ahí, pero este conocimiento tiene una responsabilidad en la vida de cada individuo. Quiere decir que por esta palabra mañana seremos juzgados, de tal como nosotros la hayamos aplicado a nuestra vida, como nosotros la hayamos considerado en nuestra vida, como la hayamos aplicado a nuestra vida, de la manera que nosotros, hermanos, la hayamos creído o la hayamos practicado o guardado en nuestro corazón. La palabra, por ella seremos juzgados el día de mañana, sea por la ignorancia de no conocer a fondo o por el conocimiento amplio que tengamos de ella. Entonces, nadie se va a escapar. Nadie, hermano, va a llegar en aquel día. Es que no me la enseñaron correctamente. Es que no tuve tiempo para leerla como debía de hacerlo. Es que, Señor, cuando lleguemos a la presencia, porque un día vamos a llegar todos, hermanos. Amén. Pero lo triste de la situación es de que algunos llegarán para ser recompensados en el tribunal de Cristo. Otros llegarán al tribunal blanco y grande del Todopoderoso, donde la Biblia dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Eso va a ser triste. Y ahí van a llegar todos los pequeños y los grandes. Los reyes, hermano, y todos los siervos del mundo llegarán, hermano, de lo que estoy hablando de la vida. Llegarán a ese lugar y Dios, hermano, les pedirá cuentas. Pero cuando hablamos de esta parte que es interesante, de lo que es, hermano, la responsabilidad, el tema hoy es el siervo infiel. Cuando hablamos de este tema que, hermano, es importante para nosotros, yo quiero definir la palabra siervo para poder entrar, hermano, ya en materia. El término siervo lo define, hermano, la academia o la Real Academia Española, para poder definirla como, ¿cómo podemos decir? Como un esclavo, si así se puede decir. Pero a la misma vez, hermano, lo define de una persona que se puede decir de alguien que trabaja o está al servicio de alguien. En el tiempo antiguo, la palabra o el siervo se le aplicaba a dos clases de personas: al esclavo que vivía por precio dentro de la casa, y por aquel que era contratado como jornalero o trabajador o campesino dentro de lo que eran las labores de un señor. A esa persona se les llamaban siervos. También se le llamaba a los esclavos, con la única diferencia aquí del esclavo y del empleado era que el esclavo no tenía ni voz ni voto. El esclavo, el dueño o el patrón de él, hacía con él lo que él quería. Lo podía vender, lo podía cambiar por una gallina,
lo podía, hermano, regalar, podía hacer con él lo que él quisiera. Pero alguien que estaba, hermano, como empleado en lo que es la casa de esta gente, no podían, al contrario, eran personas que se les tenía, hermano, de una manera diferente. Esta clase de siervos se les daba no solamente la confianza, sino el derecho dentro de las muchas casas para que ellos pudieran cuidar, y los ponían, hermano, en posiciones grandes en la confianza que se tuviera, porque no a todos se les daba la misma confianza. Entonces habían siervos que se les ponían en estos niveles de confianza, donde se les daba todo el derecho. Hablamos, por ejemplo, el caso de José. Se recuerda cuando llegó a la casa de Potifar. Se recuerda cuando aquella mujer perversa, maligna, se le quiso tirar para abusar de aquel joven. Amén. Y aquel joven le dice no, porque mi Señor me ha dado la autoridad en todo aquí, menos, le dijo, en ti. Y aquella, usted conoce la historia, ¿verdad? Que por esa fidelidad aquel joven llegó a la cárcel. Cuando hablamos, hermano, de esta parte, vemos la historia nos enseña de que los historiadores hablan de esta parte y de que no a todos se les daba la confianza, y aquellos que se les daba la confianza los ponían en grandes rangos dentro de la casa. Por ejemplo, a cuidar o a dar, hermano, inclusive la educación dentro de las casas, ya que en aquellos tiempos, hermano, no solamente ellos cuidaban de la casa, sino que llegaban a ser hasta maestros dentro de las muchas casas. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta parte que es importante, el siervo recibía vivienda y también recibía tierra para trabajar, y que podía quedarse con un porcentaje aún de la cosecha, porque eran personas que se les daba, ¿cómo puede? La confianza, y la confianza que habían hacia ellos era grande. Por eso que en la lectura que hoy dimos vemos la clase de un siervo, mis amados hermanos, que tiene la confianza a su Señor de dejarle el negocio, de dejarle la casa. Dice el versículo 42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé, le dice, de su reacción? Entonces vemos que esta gente tenían toda la responsabilidad de poder llevar a cabo todo lo que se tenía que hacer dentro de la casa y aún fuera de la casa. En otras palabras, aquí la Biblia lo identifica como un mayordomo, una persona que tiene prácticamente el control en lo que es todo lo que es la casa. Y cuando nosotros hablamos de mayordomía, que se puede decir de esta forma, como nos dice Lucas capítulo 16, mire lo que dice la Biblia en el capítulo 16 y el versículo 2, 3 y 4. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Y ahí encontramos la palabra mayordomía. Dice el versículo: porque ya no podrás más ser mayordomo, le dijo aquel hombre. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, dijo. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Usted conoce la historia, la sagacidad, la picardía de este hombre, de este mayordomo, porque él mismo dice: trabajar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces él usa la astucia para poder congeniarse o tener una amistad con los deudores de su señor. Y usted puede leer esa historia en su casa. Pero lo que queremos marcar aquí es la mayordomía de lo que el Señor aquí habla.
oikomía, lo que significa o lo que es en griego. Cuando vemos esta parte en el griego, la palabra mayordomía es una palabra compuesta que significa administración de una casa. El que administra la casa es llamado mayordomo. ¿Y qué es mayordomo? Es lo que viene a ejecutar la ley de la casa. Quiere decir que alguien que gobierna su casa es mayordomo. Alguien que tiene una casa, un hogar, es mayordomo. Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de administración. Cuando hablamos de administración, hablamos, hermano, de lo que es orden. Hablamos de lo que es, hermano, dentro de una casa, limpieza. Hablamos, hermano, de tener todo al cuidado. Hablamos de economía, hablamos de dinero, hablamos de salud, hablamos de que todo esté en su lugar, de que la mesa no esté en el cuarto, de que las sillas no estén en el baño, ni el baño esté en la cocina. ¿Me explico? Que todo esté en su orden, que hay que pagar un bill, que eso sea primordial. Hay que pagar los biles, es importante. Hay que pagar la casa, porque es importante. Hay que pagar el carro, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el teléfono, hay que pagar prioridades. Las prioridades no se dejan de último. No porque hoy gané bastante en este cheque, me lo voy a malgastar, y sabiendo que tengo que pagar un bill importante, no decimos, hay que se espere. Aunque quiere que le diga una cosa, hay gente que sí lo practica así. Hay gente, hermano, que no tienen el control de la mayordomía dentro de su casa. Entonces, hablamos de mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de administración. Hoy, para poder tener una buena administración, hay que ir a la universidad, hermanos. Sí, ahora hay que recibirse de administración de empresas, porque ahí es donde se estudia todo eso. Ahí es donde se puede aprender cómo poder emprender un buen negocio. Para poder tener un buen negocio, hay que saber ser un buen administrador. ¿Sabía usted eso? Sí, porque una persona que no sabe administrar, número uno, su finanza, y que quiera emprender un negocio, nunca va a poder ser un empresario exitoso. Todo lo que le entre lo va a gastar. Todo lo que le entre lo va a gastar. Todo lo que le entre lo va a gastar. Va a estar por años en su compañía con el mismo, y con todo el respeto, con la misma carcachita, con el mismo carro, con la misma, hermano, con la misma máquina, con la misma ropa. Va a estar todos los años, porque no tiene una clara administración de lo que es una empresa. Hablando terrenalmente hablando, estamos aquí. Sí, porque alguien que tiene una visión empresaria, hermano, dice, no, para yo darme a conocer, le vamos a poner rótulos al vehículo, me voy a hacer unas camisas con el nombre de la compañía, voy a comenzar a hacer volantes, lo voy a meter por internet, lo voy a meter por aquí, lo voy a meter por allá, voy a poner un rótulo en la esquina de la casa, y voy a hacer unas cosas, voy a visitar los amigos y les voy a decir esto, que tengo esta compañía. Bueno, comienza a hacer publicación. No como nosotros los cristianos, ¿verdad? Que decimos, no, Dios sabe y Dios me va a mandar gente. Déjeme brincar esta parte. Porque cuando hablamos nosotros aquí de lo que es la administración o la mayordomía, estamos hablando de lo que es la ley dentro de una casa, dentro de un hogar. Cuando hablamos aquí de esta parte que es importante, de lo que es la mayordomía, mis amados hermanos, vemos esta parte que es importante. Y aquí la idea tiene raíces en el establecimiento de la esclavitud. El amo nombraba a un esclavo para que administrara su casa. Y hablamos de un siervo, prácticamente, que podía usar a una persona que fuera comprado o que haya nacido dentro de su casa como esclavo, o como una persona que viniera a trabajar y que tuviera la confianza suficiente. Y eso la Biblia los llama jornaleros. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? Cuando él vuelve en sí, regresa y le dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros.
Se está refiriendo a los que venían y trabajaban de temporadas, de tiempos en tiempos, que recibían un salario, pero muchos de ellos se quedaban en casa por la confianza que se les tenía, o le agarraban el cariño por la labor y el desempeño que llevaban dentro de la casa del dueño o del patrón. Decía, tú quédate conmigo. A los otros los llamamos después. Se quedaban. A muchos por su fidelidad, y esa es la parte donde quiero entrar, por su fidelidad eran, hermanos, apreciados, eran queridos, y les daban las llaves de la casa. Tú vas a ser el mayordomo de mi casa. Porque a nadie se les daba las llaves de la casa, hermano, especialmente si era, hermano, un esclavo, si era alguien que ese hermano se le estaba pagando una responsabilidad de esa manera. No se le daba, hermano, a cualquiera. Entonces, cuando vemos esta parte, que es interesante hoy entender de lo que es la mayordomía, en lo que consiste la vida de un siervo, entonces entendamos esta parte rápidamente. Porque cuando vemos aquí, hermano, lo que es siervo, y vemos ahora la palabra infiel, que es lo contrario a la fidelidad. Y cuando encontramos esta palabra de lo que significa fidelidad, hermano, esto es un tema muy amplio. Pero cuando hablamos de fidelidad, es aquello que puede mantenerse en un lugar, en un estado, aquello que no se mueve, aquello que permanece. A eso que nos referimos, a alguien que es fiel. Amén. A alguien que, hermano, que permanece, a alguien que está seguro. Es cuando usted ancla un pedazo de fierro con cemento y dice, este no se va a mover, venga terremoto, viento, no lo va a mover. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de algo que, hermano, no fácil o nadie lo va a poder mover. Y hablamos de pensamiento, hablamos de corazón, hablamos de sentimiento, hablamos del alma, hablamos, hermanos, si así fuera, nos refiriéramos para poder más claro en la vida de un matrimonio, en la vida de un hogar, en la vida, hermano, secular, dentro de un trabajo, hermanos, porque hay empleados fieles, hermanos. Hay empleados fieles. Sí, el patrón le dice, mañana te quiero a las 6 de la mañana, ahí está. Hay, hermano, empleados fieles. Hay frío, hay calor, le dice, aquí te quiero y quiero que le des hasta que anochezca. Hay, hermano, patrones fieles, perdón, hermano, empleados fieles en la vida. Tiene compromiso, los deja por serle fiel al patrón. Todos tenemos esa parte en la vida. Amén. Pero cuando hablamos de responsabilidad, porque esta es la parte importante que tenemos que entenderla en este cuadro para poder entender el siervo fiel. Porque cuando hablamos de responsabilidad del conocimiento de la verdad de Dios, entendamos rápidamente lo que la Biblia a nosotros nos enseña en los versículos que hemos leído. Miren lo que dice el versículo 43 del capítulo 12. Miren lo que dice la Biblia. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Cuando vemos esta parte, hermanos, como punto número 1 en el versículo 42, vuelvo y repito el 42, dice, ¿quién es el mayordomo fiel? Porque aquí está como preguntando, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor, dice, pondrá sobre su casa para que a tiempo, y está hablando de la fidelidad, está hablando de la responsabilidad, está hablando, hermano, de la prudencia, y dice, les dé su ración. Entonces está hablando de alguien que estará siempre al pendiente de las necesidades dentro de la casa, que no falte nada, que esté siempre todo en su lugar, que esté limpio, que esté, hermano, que todos tengan, hermano, a su tiempo su comida, que los que están asalariados, que tengan su cheque a tiempo y que nada falte. Que cuando el Señor llame y que diga, todo está bien, patrón. Todo ya les pagaste a todos ya están pagados. Te pagaste la luz, pagué la luz. ¿Tienen comida los animales? Tienen comida los animales. Todo está limpio, todo está limpio. Entonces estamos hablando, hermano,
de lo que es una responsabilidad. Cuando hablamos aquí de lo que es, hermano, la responsabilidad en esta parte que es importante de lo que hablamos en el versículo 42 y el versículo 43, porque en el versículo 43 lo llama bienaventurado, dice la Biblia. Y cuando vemos aquí un mayordomo que lleva la responsabilidad de administrar dentro de la casa de su señor, el ser parte, hablamos hoy aquí de la iglesia, que para nosotros es importante, hermano, es de lo que para nosotros hoy servimos dentro de la casa, dentro del reino de Dios. Cuando hablamos, hermano, de lo que es la responsabilidad, es entender claramente que nosotros como seres humanos y como personas que hemos nacido en esta vida, todo mundo tiene responsabilidades. Todo mundo tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades en la casa, tenemos responsabilidades en el trabajo, tenemos responsabilidades en la escuela, tenemos responsabilidades en la sociedad, tenemos responsabilidades en todas áreas, tenemos responsabilidades. Porque esa es parte de la vida. La parte de la vida es que nosotros, hermano, tenemos que hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas es lo que conlleva responsabilidad. La responsabilidad, hermanos, es tener claramente y con bien detallado lo que yo tengo que hacer en lo que a mí me toca que hacer como persona. Yo como padre tengo, hermano, responsabilidades como padre. Tengo responsabilidades como empleado, tengo responsabilidades como esposo, tengo responsabilidades como hijo, tengo responsabilidades dentro de la iglesia, tengo responsabilidades con ustedes, pero también tengo responsabilidades con Dios. Entonces, todo el mundo tenemos responsabilidades en la vida. Cuando hablamos de responsabilidades en esta parte, vemos aquí, mis amados hermanos, que es una vida con diligencia en lo que es nuestro camino cristiano o nuestro caminar cristiano. Cuando hablamos aquí nosotros de esto es de agradar a Dios todos los días. Pero cuando hablamos de una manera más adentro de lo que es, hermanos, de lo que es aquí la responsabilidad, es el cumplimiento de las obligaciones. Quiere decir que nosotros en nuestra vida tenemos obligaciones. Yo tengo obligaciones. Nosotros tenemos obligaciones. Usted tiene obligaciones. Todos aquí en la vida tenemos obligaciones. O el cuidado al tomar las decisiones o realizar algo en la vida. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Si a mí me dejan a cuidar a una persona, yo tengo la responsabilidad, hermano, de regresarla así como me entregaron a la persona. Me dicen, hermano, cuídeme por favor a mi abuelita. Amén. Yo le cuido a la abuelita. Y cuando venga a buscar a la abuelita no la van a encontrar, hermano, que le falte un brazo, que le falte, hermano, la pierna, que le falte, hermano, algo. No, la va a encontrar ya que comió, durmió y que todo está bien. Entonces van a tener confianza en volver a traer otra vez a la viejita para que la cuidemos. O que me digan, pastor, mire, le voy a confiar, por favor, le puedo pedir que me cuide mi carro nuevo, ¿verdad? Y que me lo hayan dejado con 16,000 millas y cuando venga la encuentren con 30,000 millas. Dice el pastor, ¿a dónde se fue? ¿Verdad? Entonces, yo tengo una responsabilidad en lo que concierne en toda la vida. Y eso son obligaciones. Las obligaciones son las que muchas de las veces nosotros evadimos en la vida. Y es las que no queremos en la vida. Pero quiere que le diga una cosa. Lastimosamente, tristemente, tengo malas noticias para ustedes. Porque desde que usted y yo nacimos en esta vida, tenemos obligaciones. Quiera o no quiera. Usted tiene obligaciones. Tiene obligaciones para levantarse, tiene obligaciones para comer, tiene obligaciones para levantar su plato de la mesa, tiene obligaciones para lavar su ropa, tiene obligaciones para ir a trabajar, tiene obligaciones para ir a la escuela, tiene obligaciones en la vida. Todos tenemos obligaciones. No podemos evitarlas ni evadirlas.
El que las quiere evadir y las quiere evitar, lo va a ver debajo de un puente, todo mosqueado, sin bañarse, apestoso, sin responsabilidades de la vida. Esos son los que no quieren responsabilidades en la vida. Eso está duro, pero es una verdad. Amén, hermanos. Entonces, si todos tenemos responsabilidades, porque tengo que levantarme temprano, porque tengo que ir a hacer de comer, porque tengo que traer comida, porque tengo que trabajar, porque tengo que mantener la casa, porque tengo que mantener aseo, son obligaciones o responsabilidades. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, cuando nosotros nacemos en el cristianismo, cuando somos nuevas criaturas, cuando venimos al conocimiento, cuando venimos a la gracia, cuando venimos a la manifestación de Dios, nacemos con obligaciones. Muchas de las veces las queremos evadir. Y eso es lo que a muchos nos duele. Porque dentro del reino tenemos obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones dentro del reino de Dios? Porque nosotros venimos a ser siervos. Somos servidores. Somos personas que venimos a querer hacer lo que el Señor de la casa quiere que hagamos dentro del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nos proclamamos siervos, eso estamos diciendo que yo ya no puedo hacer lo que yo quiero, sino yo hago lo que el Señor de la casa quiere que haga. Porque no soy yo el que me gobierno. Hay una parte interesante aquí, porque Dios nos da un libre albedrío para decidir y tomar decisiones. Pero una de las cosas que la Biblia nos enseña, que dice la Biblia, de que Dios a Adán le dio la autoridad, hermano, de regir, de poner autoridad sobre toda la tierra. Hermano, eso dice la Biblia. Que hermano, a Adán Dios le dio la autoridad sobre todo lo creado, pero no le dio la autoridad sobre él mismo. Sobre él mismo no le dio la autoridad. En otras palabras, Dios le dijo: yo te doy autoridad de todo, pero sobre ti yo te gobierno a ti. Yo te gobierno a ti, Adán. Yo te gobierno a Eva. Yo te gobierno todo. Tú gobiernas todo lo que te doy, pero yo te voy a gobernar a ti. Dios nos da un libre albedrío. Dios nos da autoridad. Dios nos da de todo. Nos da sabiduría y entendimiento. Pero recordemos que sobre nosotros hay alguien más grande, y ese es el Señor. Entonces, entendamos el reino de Dios aquí. El reino de Dios es como una casa. El reino de Dios se puede entender como una forma de trabajo de mayordomía. Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado habilidades. Dios nos ha dado capacidades. Dios nos ha dado, hermano, ¿cómo podemos decir? Ministerios. Dios nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado, hermano, unas armas tremendas, como nosotros poder desarrollarnos dentro del reino de Dios. Hay gente que todavía no saben para qué fueron traídas, para qué fueron llamados, no saben para qué fueron todavía, hermanos, salvos. Yo hoy quiero decirle a usted, usted fue salvo con un propósito. Usted vino al conocimiento de Dios con un propósito. Dios lo salvó para que usted fuera un servidor dentro de la casa del reino de Dios. Usted no vino solamente porque lo sacaron de la manga de la camisa y ¡pum!, ya salió. No, usted vino con un propósito. Nosotros estamos aquí con un propósito. Nosotros hemos llegado aquí porque Dios tiene un propósito para nosotros. Cuando hablamos de esta parte, estamos hablando de que nosotros tenemos una grande responsabilidad dentro del reino de Dios. Aunque usted hoy no lo acepte, aunque usted no lo quiera aceptar y lo rechace, usted tiene que entender en esta noche que usted tiene una responsabilidad dentro del reino de Dios. Y esa responsabilidad
es que el reino de Dios siga caminando. La responsabilidad es que el reino de Dios siga alumbrando, que el reino de Dios se siga predicando, que el reino de Dios siga caminando en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios dejó mayordomos dentro de su casa para que la mayordomía se haga con excelencia, para que el trabajo se haga para la gloria de Dios. Pero hoy tenemos problemas de mayordomos dentro de la casa. Tenemos problemas de mayordomía. Tenemos problemas de liderazgos. Tenemos problemas de gente que quieran liderar. Porque no es porque no puedan, sino es porque no quieren. Hay gente que no quiere liderar, ¿sabe por qué? Porque ven que es una responsabilidad muy grande. La vida es una responsabilidad. Si usted hoy no quiere entender la responsabilidad del reino, usted tiene problemas. Usted tiene problemas porque usted nació para tener responsabilidades. Amén, hermanos. Ahora, que usted elija lo que quiera hacer, ese es un problema muy diferente. Porque usted muchas de las veces o nosotros queremos elegir algo que a nosotros nos gusta, cuando a veces Dios quiere otras cosas que hagamos dentro del reino de Dios. Porque Dios no se limita como nosotros nos limitamos. ¿Alguien que está aquí en esta noche? Dios no se limita a pensar de lo que nosotros podemos hacer para el reino de Dios. Dios no es, hermano, mezquino en el pensamiento como nosotros somos en el pensamiento con Dios. Porque nosotros limitamos a Dios porque le queremos poner a Dios, al Señor de la obra, lo que queremos hacer dentro de la obra de Dios. Cuando el dueño no es usted ni soy yo, sino es Él el dueño de la obra. No, hoy no quiero, no, mañana quiero, hoy no puedo. Tengo otras responsabilidades, tengo mi casa, tengo mi hogar, tengo que atender esto, tengo que atender lo otro. Y el reino lo está dejando desatendido, cuando Dios lo ha llamado a atender el reino de Dios también. Ahora, hay un problema grande aquí. Sí, hay un problema grande. Hay un problema grande. Por eso que el Señor le dice: rogad al dueño de la mies para que envíe obreros, porque a la verdad, dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Pocos quieren tirarse al agua, pocos quieren quemarse las manos, pocos quieren, hermano, meterse, hermano, hacer lo que Dios quiere que hagamos. No queremos pasar desprecios, no queremos pasar calumnias, no queremos pasar, hermano, ese dolor cuando alguien le dice a uno: ya no te quiero, usted no sirve, el trabajo que usted hizo en el año no sirvió para nada. Eso nadie quiere escucharlo. Todo mundo queremos aplausos, todo mundo queremos, hermano, ¿cómo se dice? Alabación. Todo mundo queremos, hermano, que digan qué bueno lo hizo, qué bonito cantó. ¡Ah! ¡Qué bonito lo hice! ¡Qué bonito se vio! No, hombre, si usted estuviera ahí, usted fuera la que... hombre, eso estuviera siempre en la gloria de Dios. A todo mundo le gusta que le digan así. Pero cuando termina el servicio y hermano allá afuera le dicen: no, hombre, eso estuvo horrible, hermana. Subiéndose al carro comienza a tirar las lágrimas y comienza a llorar. Y comienza a decir: esto no es para mí. Porque queremos solamente buscar la alabación de los hombres, la adoración de los hombres. En el reino no es así, hermanos. En el reino nos van a criticar. En el reino nos van a hacer llorar. En el reino nos van a hacer, hermanos, llegar a pensar de que nosotros no tenemos ningún sentido en esto. En el reino incluso nos van a querer hasta quitar, hermano, la posición. En el reino nos van a querer hacer, hermano, estragos a la vida. En el reino nos van a querer meter el pie para que caigamos.
Sí, usted dice, wow, todo eso, y aún espere más. Porque no todos tienen claro el reino de Dios. Hay gente enojones, hay gente con la que usted no puede platicar. Hay gente que usted no puede dialogar con ellos. Se exaltan, hermano, quieren sacar la espada como Pedro. Dentro del reino hay gente inconforme. Dentro del reino hay gente que no disfrutan, no son felices. En el reino, hermano, hay gente que, hermano, quieren competir. Y todo eso hay dentro de y todo eso hay. Con todo eso batallamos todos los días. Con todo eso batallamos todo el tiempo. Y nosotros tenemos que escucharlos. Eso es lo más triste de la vida. Eso es lo más triste. Hermano, si estuviera Moisés, yo hubiera agarrado ese palo y como le pegó a la peña, nos hubiera dado un golpe en la cabeza a todos. Porque es así, es frustrante. Sí, es frustrante. Sí, es duro, hermanos. Pero lo maravilloso de esto es que el Señor nos da la fuerza, nos da el entendimiento, nos da de su gracia y nos hace entender que el reino de Dios es lo más grande y maravilloso que podemos hacer nosotros aquí en la tierra. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él no llamó a sabio, Él llamó a lo más sencillo, a lo más humilde, para poder hacer la obra de Dios en la tierra. Pero aquí hay un punto, hermano, tremendo y triste. Esto es lo más doloroso de la mayordomía. Cuando el Señor le da toda la confianza a uno y uno, hermano, prácticamente echa a perder esa confianza. Por eso que el versículo que sigue nos llama la atención. Porque el versículo que sigue dice el versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, dice la Biblia, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará durante y le pondrá con los infieles, dice la Biblia. ¿Leyó conmigo? Cuando vemos esta parte que es interesante, del versículo 42 hasta el versículo 46, donde estamos leyendo, entendamos que el siervo negligente y malo, estos no son los que tienen, hermano, los que tienen en poco el llamado de Dios, y quienes piensan que tienen tiempo para, hermano, desperdiciarlo, o lo que nosotros podemos llamarlo holganacería en la vida. Porque hay gente, quiere que le diga una cosa, dentro del reino de Dios, que tienen, hermano, unos talentos maravillosos, que Dios los usa de una manera extraordinaria, hermanos. Dios los usa cuando ellos se paran a predicar, hermano, en cualquier lado, hermano, Dios respalda, hermano, su vida a ellos. Hermano, cuando se paran a orar, cuando se paran a cantar, cuando se paran a usar algún instrumento, cuando, hermano, hacen algo para el reino, para la obra de Dios, Dios respalda sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el que ha depositado en ellos esa gracia, ese talento, ese don, hermano, pero no quieren. No quieren. Ese es el punto, no quieren. Buscan que otro lo haga. Porque ellos dicen, no es mi tiempo. Y es que, hermano, en nosotros no podemos ponerle el tiempo a Dios. Dios es el que pone el tiempo en nosotros. Por eso es que cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, dice, hermano, más adelante, que cuando su Señor viniere y lo hallare haciendo así, lo llama bienaventurado si estuviera haciendo todo en el orden dentro de lo que es la mayordomía de Dios en su vida. Dios nos ha dado una mayordomía a todos. Dios nos ha dado y nos ha delegado una mayordomía, pero no todos estamos haciendo la mayordomía de Dios, hermanos. Entonces aquí hay un castigo, y aquí es donde entra el tema. El siervo infiel es el mismo del que usa
más adelante, la misma persona, del que habla, del siervo fiel, prudente, sabio, del bienaventurado, pero dice, pero si llegara a fallar, dice, lo que le espera es esto. Wow. Hay una parábola de los talentos, y solamente quiero narrarla para poder explicar. Porque la Biblia dice que su señor se fue y a 3 les dejó talentos. A uno le dejó 5, a otro le dejó 3 y a uno le dejó 1. Y todos fueron y los multiplicaron, menos el que tenía 1. El que tenía 1, ¿qué fue a hacer? Escarbó y lo escondió. Cuando llegó su señor a pedir cuentas, el que le habían dado 5 le dio 10, y el que le habían dado 3 le llevó 6. Y el que le dieron 1 llegó con las manos vacías y le dijo, ¿y a ti qué te pasó? Le dice, tuve miedo, porque sé que tú eres un hombre duro, que recoges donde no siembras. Y le dijo, siervo malo, malvado, le dijo, inútil. Porque si tú sabías que yo era así, ¿por qué no fuiste a poner mi dinero al banco para yo poder agarrar intereses de ahí? Es que si hablamos nosotros de mayordomía, Dios es excelente en poder ser el mayordomo por excelencia en la vida, hermanos. Quiere decir de que a Dios no lo vamos a poder engañar. A Dios no lo vamos a poder engañar en suma, ni en resta, ni en multiplicaciones. Al Señor no le vamos a poder engañar, hermano, porque esto o por lo otro, por enfermedad, por dolor, por quebranto, por pérdida, porque mucho, por menos, por poco. No hay excusas. No podemos ponerle a Dios algo que para Él no tenga, hermano, una gran fuerza de que pueda parar de aquí en la tierra en nosotros el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no conoce, hermano, barrera. Cuando se enfrentaron delante del Mar Rojo, abrió el Mar Rojo. Cuando llegaron, hermano, al Jordán, les abrió el Jordán. Cuando llegaron a las murallas de Jericó, les tiró las murallas de Jericó. En el desierto les dio pan, les dio carne y les dio agua. Y la Biblia dice que aún el calzado de sus pies les crecía en el desierto. Dios tiene el control, sí, cuando nosotros le somos fieles al Señor. Pero los siervos infieles, la Biblia dice que los mandará donde están los infieles. Entonces será doloroso para un siervo infiel. Será triste para un siervo infiel. Cuando un día estuvo activo, cuando un día trabajó, cuando un día predicó, cuando un día testificó, se ganó muchas almas, era tremendo, Dios lo usaba. Pero qué triste que termine sentado en una banca, hermano, dormido, porque eso es lo que muchos vienen a dormirse a la iglesia. Dicen, yo ya trabajé, ahora que otro trabaje. Yo ya hice, ahora que... Y dicen, no, yo es que yo quiero darle la oportunidad a otros. Dice, ¿cómo se quitan la responsabilidad de encima? Son bien entendidos. Dice, le quiero dar la oportunidad a otro. Es que esto no es de darle oportunidad a otro. Si a usted Dios lo llamó, no le dé a otro lo que Dios le ha dado a usted. No le dé a otro lo que Dios quiere hacer en usted, y es forjar su vida. Dios quiere forjar su carácter. Dios quiere hacerlo espiritual cada día. Dios quiere que usted vea el reino de Dios diferente. Dios quiere que usted pueda entender, hermano, el propósito de Dios por la cual usted hoy está aquí. Tal vez este mensaje pudo haber sido un poco fuerte, pero es para entender que nosotros tenemos responsabilidades dentro del reino de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Yo estoy terminando. Dice la Biblia, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Estamos hablando del que hace, hermano, las cosas sin conocimiento, pero las hizo. Quiere decir que ni aún aquel que hace las cosas fuera del orden de Dios, sin el conocimiento, también tendrá recompensa de Dios, hermano, como el que también lo hizo con conocimiento. Cuando hablamos aquí de esto, estamos hablando de la voluntad de Dios. Todos tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios, pero ¿cómo tenemos o cómo podemos saber con claridad la voluntad de Dios? Y es a través de la palabra de Dios. Todos tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es la que nos va a juzgar a nosotros en aquel día. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha llamado para ser un cuerpo y trabajar como un cuerpo, liderar como un cuerpo, dentro de una casa como una familia, porque Dios nos ha dado dones, talentos, ministerios. Entonces Dios demandará de nosotros el día de mañana. Por eso la Biblia dice aquí que al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Mucho se le demandará al que se le ha dado mucho. Y al que también se le ha dado mucho, también mucho se le pedirá. Tal vez aquí todos no tienen tal vez los 9 dones, o 14, o 15, 16 dones que la Biblia habla, pero más de algún don usted y yo tenemos. Más de aquí tenemos alguna habilidad. Tenemos, hermano, alguna forma de trabajar. Tal vez algunos no tienen el talento de liderar como en grupos, pero tiene el talento para poder trabajar con finanzas. Tal vez no tiene la habilidad de trabajar con finanzas, pero tiene buenas ideas para poder echar a andar el grupo, hermano, la obra, hermano, lo que se le pueda dar. Aunque tal vez no tenga buenas ideas, pero es el motivador, el que está ahí. Vamos a echarle ganas, vamos a caminar. Aunque tal vez no se le viene nada a la cabeza, pero dice, vamos a caminar, hermanos. Y eso motiva cuando alguien dice, yo no puedo, pero él dice, pero vamos a caminar en el nombre de Jesús. Eso despierta, sí. Eso hace, hermano, no perder el paso. A veces decimos, es que no puedo hablar, tranquilo. Le dice, yo hablo por usted, aleluya. Es que se me hace difícil llegar rápido, tranquilo. Yo abro el servicio por usted, usted llega y le sigue. Es que aquí no es de parar, hermanos. Porque si paramos, ¿quién va a hacer la obra? Si paramos, ¿qué va a ser de esto? ¿Qué paramos? ¿Qué va a ser del reino de Dios en la tierra? Dios, hermano, ha confiado en nosotros. Dios ha confiado en usted. Dios ha confiado en usted. Dios ha confiado en mí. Hermano, yo pienso que no debemos defraudar al Señor de la obra. ¿Sabe por qué? Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha dado más que lo que nosotros tenemos en la vida. No podemos defraudar al Señor de la obra. Hermano, el Señor ha sido bueno con nosotros. Si defraudáramos al Señor, yo pienso que no tendría sentido la vida. No tendría sentido el sentarnos en un asiento y ver cómo otros pueden liderar dentro de la casa de Dios, cuando un día Dios me dijo que me iba a usar a mí. Eso es lo más triste. Ver que otro está tomando mi lugar. Que ese lugar que está mi hermano, no por envidia, ni por rencor, ni por dolor, pero saber que esa posición que alguien está haciendo, alguien la debería de estar haciendo. Porque no la quiso por muchas excusas. Pero el otro, aunque sabía que no podía, dijo, yo quiero hacer. Porque aquí no es del que yo pueda, sino aquí es del que quiere hacer la obra de Dios. Porque son más los que no quieren que los que quieren. ¿En qué posición estamos nosotros? ¿De los que queremos o de los que no queremos? Porque hay muchos que pueden y no quieren.
porque están más enrollados, más cerca de las cosas de la vida terrenales que dentro del reino de Dios. Cuando Dios te ha llamado a ser mayordomo dentro de su reino. Dios ha llamado hombres y mujeres fieles para que trabajen para su obra. Pero esa fidelidad en muchos se ha perdido. Se ha perdido esa fidelidad. Han tirado la mayordomía, se la han pasado a otros, cuando la mayordomía ha sido para ti. Dios no quiere que tú desprecies lo que Él te da, que tú hagas. Porque si tú no puedes con esto que es tan pequeño, nunca vas a poder liderar con lo grande que Dios tiene para tu vida. Porque nunca vamos a poder llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos si nunca emprendemos el viaje con este poco que tenemos en la mano. Entonces necesitamos reflexionar como buenos administradores del reino de Dios y decirle: Señor, yo quiero ser un siervo fiel a ti, Jesús. Yo quiero servirte. Yo quiero tirarme al agua, quiero tirarme al fuego, quiero tirarme a donde tú me digas. Yo me quiero meter. Yo quiero hacer tu voluntad. No dejes que otro tome lo que Dios te ha dado y quieres que tú hagas en esta vida. Que Dios te bendiga en esta hora. Espero que con esta palabra te haya podido despertar el corazón para poder servir mejor a Dios. Estamos terminando el año y muchos están pensando en agarrar vacaciones dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios no se valen las vacaciones. Usted puede viajar, irse con su familia, pero nunca va a dejar el reino de Dios, porque ese reino va dentro de nosotros. Pero hay muchos que dicen: no, yo este año ya tienen planes. Tranquilo, eso es lo que usted piensa, pero lo que Dios tiene para usted es otra cosa. Lo que Dios tiene para usted es otra cosa. Así que hoy, en el nombre de Jesús, ligamos el pensamiento a la voluntad de Dios. Y que Dios sea en ustedes, para que ustedes puedan ser en este año que viene los grandes proclamadores de la gloria de Dios, que ha de levantar en medio de esta tormenta que se está levantando, para proclamar que Cristo vive, que Cristo reina y que Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies.